Bueno, este es el primer video que vamos a resolver acerca de lo que es los máximos y los mínimos de una función. Nosotros, a través del criterio de la primera y la segunda derivada, vamos a determinar mis números críticos, mis puntos de inflexión, ver dónde esta gráfica crece, ver dónde esta gráfica decrece, ver dónde es cóncava hacia arriba y dónde es cóncava hacia abajo. Al final vamos a tener una representación gráfica y todo esto lo vamos a hacer a partir de las derivadas. Nosotros partimos entonces de una solución y comenzamos aplicando el criterio de la primera derivada, que no es nada más que escribir f' de x y la igualamos a 0. Este criterio lo que me va a dar a mí siempre van a ser mis números críticos. Procedo entonces a derivar la función que me da el problema. Y digo de que f' de x va a ser igual a derivada de 1/3 de x al cubo, sería 3x a la 2 dividido entre 3 menos derivada de 3x al cuadrado, sería 6x más derivada de 8x, 8. Vemos que se puede simplificar un poco, cancelamos estos 3, me queda x al cuadrado menos 6x más 8 y la igualamos a 0. Siguiendo el criterio de la primera derivada, buscamos un método de factorización del álgebra que podamos poder despejar para x, menos por más, menos, y tendría 4 por 2. 4 por 2 me da 8, menos por menos más, menos 4 menos 2 me da menos 6. Esto lo igualo a 0 y igualo cada paréntesis a 0. X menos 4 igual a 0, x menos 2 igual a 0. Tengo entonces que x va a ser igual a 4 y que x va a ser igual a 2. Vemos entonces que tenemos dos números críticos, cuando x vale 4 y cuando x vale 2 positivo. Nosotros borramos esta parte porque ya no la vamos a ocupar y dejamos señalizado la primera derivada. Aplicamos ahora el criterio de la segunda derivada, que no es nada más que escribir f' de x va a ser igual a 0. Y la segunda derivada lo que me va a dar a mí van a ser mis puntos de inflexión. Derivamos entonces a partir de la primera derivada y tengo entonces de que f' de x va a ser igual a derivada de x al cuadrado, 2x menos derivada de 6x va a ser 6 y derivada de 8 es 0. Esto lo igualo a 0, despejo para x, 2x va a ser igual a 6, x va a ser igual a 6 entre 2, 6 entre 2 va a ser igual a que x vale 3 positivo. Tengo entonces un punto de inflexión cuando x vale 3. Borramos esta parte y dejamos señalizado el criterio de la segunda derivada. Vemos que solo tenemos el punto en x. Para tener un punto tengo que tener xy. Entonces estos valores de x yo los reemplazo en mi función original para encontrar aquí mis puntos críticos y aquí mi punto de inflexión, teniendo en cuenta x, y. Encontramos mis puntos críticos reemplazando 4 y 2 en mi función original. Tengo entonces f de 4 y f de 2. Reemplazo, tengo 1/3 de 4 al cubo menos 3 de 4 al cuadrado más 8 por 4. Me va a dar un valor. 1/3 de 2 al cubo menos 3 por 2 al cuadrado más 8 multiplicado por 2. Y también me va a dar un valor. Reemplazamos estos valores en la calculadora. Tengo que 1/3 de 4 al cubo menos 3 por 4 elevado al cuadrado más 8 por 4 me da 16 entre 3. Y evaluamos el segundo cuando f de x vale 2. Tendría entonces 1/3 de 2 al cubo menos 3 por 2 elevado al cuadrado más 8 por 2 y me da 20 entre 3. Escribo a un lado entonces mis
puntos críticos. Mis puntos críticos. Y tengo de que cuando x vale 4, mi y vale 16 entre 3. Tengo también de que cuando mi x vale 2 positivo, mi y vale 20 entre 3. Procedo ahora a encontrar mi punto de inflexión. Y sustituyo este punto en mi función original. Tendría entonces f de 3 va a ser igual a 1/3 de 3 al cubo menos 3 por 3 al cuadrado más 8 por 3. Solo de reemplazar x por este 3. Evaluamos en la calculadora y me da 1/3 de 3 al cubo menos 3 por 3 al cuadrado más 8 por 3 y me da 6. Tengo que mi punto de inflexión es x, 3 y y igual a 6. Borramos esta parte, ya no la ocupamos. Y ahora vamos a encontrar, de los puntos críticos vamos a encontrar mis máximos y mis mínimos. Yo aquí voy a utilizar el criterio de la segunda derivada para encontrar máximos y mínimos. Los máximos y los mínimos los encontramos con el criterio de la primera derivada, pero es más fácil verlos a través de la segunda derivada, dado que solo se aplica un criterio y cuando tenga un número k mayor a 0, yo voy a tener un punto mínimo, y cuando k sea menor que 0, yo voy a tener un punto máximo. Voy a explicar estos criterios a continuación y se me va a facilitar distinguir mis puntos críticos, a pesar de que me los da mi primera derivada. Estos números críticos 4 y 2 yo los voy a reemplazar en mi segunda derivada. Tengo entonces f' de 4 y f' de 2. Reemplazo entonces en mi segunda derivada, tendría 2 por 4 menos 6 y aquí 2 por 2 menos 6. Evaluamos en la calculadora y tengo 4 por 2, 8, menos 6, me da 2 positivo, 8 sí, 2 por 2, 4, menos 6, me da negativo 2. Vemos entonces que 2 es mayor que 0 y negativo 2 es menor que 0. Aplicando este criterio, cuando este número sea mayor a 0, yo voy a tener un punto mínimo. Y cuando este valor sea menor que 0, yo voy a tener un punto máximo. Vemos entonces aquí que cuando mi x vale 4, yo tengo un mínimo. Cuando mi x vale 4, yo tengo un punto mínimo. Y cuando mi x vale 2, mi número crítico vale 2, yo voy a tener un máximo. Para poderlo ver en el criterio de la primera derivada, se lo voy a explicar. Y para esto nosotros tenemos que definir dónde crece y dónde decrece esta función. Y esto me lo da el criterio de la primera derivada. Me dice dónde crece y dónde decrece. Es de aquí donde yo defino quién es mi mínimo y quién es mi máximo. Hay personas que inmediatamente miran el punto y dicen, ah, este es mi máximo, dado que este punto está más arriba y este punto está más abajo. Pero la forma más fácil, o sea, la que nos va a evitar que nos confundamos y que va a evitar que cometamos un error, porque a veces aquí tenemos más puntos, es aplicar el criterio de la segunda derivada. Pero lo vamos a ver con el criterio de la primera derivada. Hacemos un cuadro que nos diga el criterio y en este caso yo evalúo la primera derivada. Me interesa conocer su signo y voy a tener una conclusión. Aquí yo voy a colocar los intervalos de esta función. Pero ¿qué intervalos voy a colocar yo aquí? Veo que en la primera derivada yo encontré mis números críticos 4 y 2. Yo tengo que hacer intervalos con estos puntos. Sabemos de que una gráfica, en este caso no está condicionado, no me da
no me hizo un rango de la función. Si me dijera, por ejemplo, de negativo 100 a 20 va la gráfica, cerrado. Entonces yo tengo que graficarlo dentro de ese rango. Pero aquí no me da el rango, entonces yo digo de que esta gráfica viene de negativo infinito y se va al número más próximo. ¿Quién es el número más próximo? Sería 2. Luego tengo que esta gráfica se va de 2 al número más próximo, vemos que es 4. Y por último tengo que de 4 se va hacia positivo infinito. Yo entonces voy a buscar cualquier valor, cualquier punto que se encuentre dentro de estos intervalos. Por ejemplo aquí yo tengo 1, 0, negativo 1, negativo 2, negativo 3, negativo 1.000.000, o sea, hasta negativo infinito. En este caso yo voy a evaluar f', dado que estoy en la primera derivada de 1. Y se encuentra aquí. Ahora, un número que se encuentre entre 2 y 4. Puede ser 3. Vemos ahora un punto que se encuentre entre 4 y positivo infinito. Evaluemos el 5. No importa el número que nosotros escribamos aquí, dado que lo que nos va a importar va a ser su signo. Ustedes pueden colocar aquí 6, 7, 8, 9. Aquí pueden colocar 3.5, 3.9, etc. Buscamos la primera derivada, sería esta, y evaluamos el punto. Cuando x vale 1. 1 al cuadrado menos 6 por 1 más 8 igual a un valor. Aquí tengo 3 cuadrado menos 6 por 3 más 8 y me va a dar un valor. Y aquí tengo 5 cuadrado menos 6 por 5 más 8 y me va a dar un valor. Reemplazo estos valores en la calculadora y tengo entonces, bueno, 1 al cuadrado es 1 menos 6 más 8 y me va a dar 3 positivo. Coloco el positivo aquí. Ahora vamos a evaluar cuando x vale 3 en la primera derivada. Tengo 3 al cuadrado menos 6 por 3 más 8 y me da negativo 1. Coloco el signo, que es lo que me interesa conocer, y por último evalúo esta parte de aquí. Sería 5 cuadrado menos 6 por 5 más 8 y me da positivo 3. Me interesa su signo. Vemos ahora algo muy interesante. Cuando es positivo, esta función crece. Cuando es negativo, decrece. Cuando es positivo, crece nuevamente. Esto lo representamos de esta manera. Y de aquí es como también podemos sacar, aparte de encontrar dónde crece y dónde decrece esta gráfica, esto me define también mi punto máximo y mi punto mínimo, que es lo que les decía. Mi máximo y mi mínimo me lo define la primera derivada. Y la segunda derivada nos da este criterio que nos ayuda a definir sin equivocarnos el punto. Entonces tenemos crece, va para arriba, decrece, va para abajo y vuelve a crecer. Como ven, esta gráfica crece, llega a un punto máximo. ¿Quién es mi punto máximo? El 2, llega a un punto máximo. Luego baja, decrece, llega a un punto mínimo. ¿Quién es mi punto mínimo? 4. Y vuelve a crecer nuevamente. Comprobemos, mi punto máximo es cuando mi x vale 2, máximo. Y mi punto mínimo es cuando mi x vale 4, mínimo. Entonces, de esta manera nosotros podemos encontrar mi máximo y mi mínimo y ya no usaríamos este criterio. Queda más como para comprobación, pero yo recomiendo que siempre utilicen este y va a evitar cualquier confusión. Yo los demás videos que suba al canal voy a utilizar este criterio para poder graficar esta función y poder encontrar mis máximos y mis mínimos a través de estos criterios. Ya tengo entonces dónde crece mi función. Me falta definir mi concavidad. Mi concavidad está así, me la da. También el criterio de la segunda derivada me define mi concavidad. ¿Qué es la concavidad? Ver dónde es cóncava hacia arriba y ver dónde es cóncava hacia abajo. Nuevamente realizo este pequeño esquema que hicimos aquí. Escribo el criterio. En este caso, el criterio que estoy aplicando es el de la segunda derivada. Me interesa conocer su signo y escribo una conclusión. Nuevamente, yo necesito colocar los intervalos aquí
pero no son estos mismos. En la segunda derivada yo trabajé y encontré mis puntos de inflexión. En este caso solo tengo el número 3. Realizamos el intervalo cuando x vale 3. Mi gráfica siempre viene de negativo infinito, se va a 3, dado que es el único punto que tenemos, y de 3 se va a positivo infinito. Borramos aquí y buscamos nuevamente puntos que se encuentren entre negativo infinito y 3. Yo voy a escoger aquí en fb', dado que estamos trabajando con fb' de 2. 2 se encuentra aquí. Y de 3 a más infinito se encuentra 4. Como les digo, no importa el número que pongamos, con tal esté dentro de estos intervalos, lo que nos interesa es conocer el signo que tienen dentro de estos intervalos. Cuando vale 2, buscamos mi segunda derivada. Tengo 2 por 2 menos 6. Aquí tendría 2 por 4 menos 6. Evaluamos en la calculadora. 2 por 2, 4, menos 6, negativo 2. Vemos que es negativo. Y aquí 4 por 2, 8, menos 6 me da 2 positivo. Vemos que es positivo. Cuando es negativo aquí está. Cuando es negativo, yo tengo que esta función es cóncava hacia abajo dentro de este intervalo. Y cuando es positivo va a ser cóncava hacia arriba dentro de este intervalo. Procedemos ahora a realizar la gráfica de esta función. Y dibujamos mi plano cartesiano. Dibujo entonces mi eje Y mi eje X. Y evalúo estos puntos. Tengo 4, 16 entre 3 es aproximadamente, escribámoslos por aquí. 16 entre 3 va a ser igual y 20 entre 3 va a ser igual. Vamos a ver, 16 entre 3 es aproximadamente 5.33 y 20 entre 3 es igual a 6.67. Entonces vemos aquí 4 en X, pongámoslo por aquí, 4, y 16 entre 3 sería 5.33 en Y, pongámoslo aproximadamente por aquí, 5.33. Graficamos este punto y luego graficamos el siguiente punto, que sería cuando X vale 2, pongámoslo por aquí, y 20 entre 3, que es 6.67, está por aquí. Tendríamos aquí este punto. Cuando vale 2, tenemos aquí un punto máximo y aquí estaría mi punto mínimo. Ahora mi punto de inflexión está por aquí, 3 y 6. Decimos que por aquí está 6 y este sería mi punto de inflexión. Procedemos a graficar esta función y vemos de que de menos infinito a 2 esta función va creciendo. Entonces viene de menos infinito, va creciendo, llega a un punto máximo y luego tengo que de 2 a 4 esta gráfica decrece. Y vemos aquí que estamos en el punto máximo, llegamos a 3 de concavidad. Llegamos a 3, que es a este punto de inflexión. Un punto de inflexión representa un cambio de curvatura, es como el quiebre de la gráfica. Llegamos a 3 y de 3 a positivo infinito, estamos aquí, vuelve a adquirir esta concavidad. Hay un cambio y se va a este punto mínimo y vemos que de 4 se va a infinito. Estamos en 4 y se va creciendo hacia infinito. Vemos que crece. Y básicamente mi máximo y mi mínimo. Esta gráfica sigue hacia arriba y no vamos a tener otro punto máximo por aquí, tampoco vamos a tener un punto, bueno, no vamos a tener otro punto mínimo por aquí, tampoco vamos a tener otro punto por aquí o por acá. Solo tenemos este, y esta gráfica se va
hacia abajo y esta sube, se va al infinito y aquí iría al menos infinito. Espero hayan comprendido el problema y éxitos.